en ciertos tipos de pacientes. Ahora, ojo, no se hace cuando hoy me dio crisis y en la tarde voy a ir a ver, no. Porque si yo me hago el electrocardiograma prácticamente inmediato a mi crisis convulsiva, no voy a tener un resultado completo. Tengo que tener por lo menos 48 horas después de la crisis. Oiga, una duda y disculpe. Sí. Convulsión, dateo, es que yo la noté focalizada, pero no leo donde dice dateo. Arribita. ¿Dónde, mi amor? Abajito ahí en el de color verde. Dice convulsión, dateo. ¿Dateo? Abajo de crisis de ausencia. Con datos. Ah, ok, gracias, doctor, disculpe. De focalizados, será aquí. Con datos focalizados. O sea que la crisis que presentó sea muy focalizada, que es lo que dijimos acá. ¿Sí? Bueno, les decía que la crisis convulsiva, el electrocardiograma se debe hacer 48 horas después, no antes. No me va a dar un electro correcto. Ahora, para que yo haga un buen electrocardiograma, por lo general se hace con fotoestimulación. O sea, no es nada más de ponerle electrodos y ya ver lo que me está presentando la pantalla. No, tengo que fotoestimular porque ya no estoy en la crisis y porque ya pasé 48 horas después. Tengo que como prácticamente provocar que suceda la crisis. También estas 48 horas es bueno que se haga con hiperventilación. ¿Cómo hago que mi paciente hiperventile? ¿Cómo puedo pedirle a mi paciente, a ver, haga tal, que camine? No. Que respire hondo, que respire más y respire hondo. Exacto, y entonces como estas alteraciones pasan durante la crisis, ¿no han visto que en la tele ponen una bolsa de papel? Ah, sí. Y lo pongo a hiperventilar rápido y no tan profundo, rápido, para que hiperventilación, o sea, que aumente la respiración, haya un cambio drástico de CO2 y dióxido de carbono, y entonces ahí sí yo voy a poder como tener algo bastante muy real. La otra forma en que también me puedo realizar es con grabación. ¿Qué significa esto? Que hasta en el sueño, porque muchas veces sin querer podemos tener crisis convulsivas durmiendo y ni nos damos cuenta, pero andamos con dolor de cabeza, pero andamos con datos de parestesias y te dices, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué mi cara rara? ¿Por qué el dolor de cabeza? ¿Por qué me siento cansada lejos de haber pensado? Entonces, también se pueden hacer, se dejan ciertos equipos y primero mantienes al paciente despierto como estimulación, realizas la fotoestimulación, lo pones a hiperventilar y luego ya lo mandas acá con el equipo y lo dejas que haga sus actividades, que llegues la noche, duerme y todo se está grabando. Porque ahí lo que uno necesita saber, sobre todo cuando son las focalizadas, que no sabes exactamente en dónde está el problema, haces eso. Entonces, en situaciones complejas, que son estas de acá, secundariamente generalizada, que empezó a ser focal,
y terminó siendo generalizada. Entonces, ahí es donde puedes realizar este tipo de electroencefalogramas con grabación y hasta cuando el paciente está en sueño. Ok. Ahora, ¿qué resultados te puede dar un electroencefalograma? Si la situación no es tan grave, puede pasar lo siguiente. El 50% te puede presentar un electroencefalograma normal. ¿Qué quiere decir? Que la situación sí se presenta, pero no te altera como tal. O sea, revierte la alteración y el paciente no queda con lesiones. Por eso uno puede encontrar un electrocardiograma normal. ¿Qué otra cosa me puede pasar? Cuando sucede esto, voy a poner electrodos esfenoidales y temporales. Estos se realizan transnasal. Son electrodos especiales que metes por la nariz hasta llegar al esfenoide y al temporal. Y ahí lo dejas al pobre paciente. Son incómodos. ¿Okay? Y entonces, ahí tú ya puedes decir que esto normal, ya tú puedes como identificar con más claridad cómo se, en realidad dónde está el problema a nivel cerebral. Ahora, en pacientes con crisis verdaderas, van a encontrar normal. El 10% de tus pacientes que ya tienen el problema pueden tener un electrocardiograma normal. ¿Ok? Y entonces, solamente de un 10 a un 15% de nuestros pacientes, inmediatamente en el primer electrocardiograma lo vamos a encontrar anormal. ¿Qué quiere decir eso? Que el electrocardiograma sí es bueno, pero es muchísimo más importante hacer un buen interrogatorio. Esto. ¿Es electrocardiograma o electroencefalograma, doctor? Perdón, electroencefalograma. Me equivoqué. Entonces, ¿por qué? Porque es importante tener toda la historia de tu paciente. El electroencefalograma lo único que te va a ayudar es a confirmar, pero si no va a ser un estudio diagnóstico inmediato, ¿no? Porque fíjense, para hacer un buen electro yo tengo que pasar de 48 horas después de la crisis. Y aún así voy a tener porcentajes extraños. O sea, el 50% me puede salir normal. Entonces, no tiene nada. No, sí tiene porque tiene datos clínicos. Hay que buscarlo un poco más profundo para saber en dónde está. Entonces, nos podemos ayudar con laboratorios. Ay, perdón. A ver, de laboratorio, ¿qué les interesaría saber? Electrolitos séricos. Claro. ¿Por qué? Por lo que dijimos aquí arriba. Sodio, potasio, calcio. En una situación normal, los electrolitos son importantísimos para el potencial de acción de mis neuronas. Si no están presentes o están de más, activan. Y si no están presentes, inhiben. Entonces no hay la suficiente GABA o hay demasiado glutamato y por eso yo tengo este problema. ¿Okay? Entonces, uno de los electrolitos séricos son súper básicos. Pruebas de función hepática, ¿por qué creen?
¿Por qué el hígado? ¿Por la albúmina? Exacto. Albúmina. Pruebas toxicológicas. Si de repente ahí tenemos a nuestros pacientes con algún antecedente de drogas. Si hubiera un antecedente de infección, entonces voy a hacer una punción lumbar. Punción lumbar. ¿Por qué? Porque pues quiero ver que si hubo alguna situación infecciosa previa o tuve un proceso infeccioso muy fuerte, no se haya afectado el líquido cefalorraquídeo y esto me esté provocando estas alteraciones. Y tenemos nuestras pruebas de imágenes. Estas son de sangre. Sangre y líquido, ¿no? Y entonces de imagen, resonancia magnética o la tomografía. Claro que la resonancia es muchísimo más específica. ¿Ok? Ahora, estos dos los vamos a tomar como urgentes bajo las siguientes situaciones. La primera, déficit focal. ¿Cómo qué? Hemiparesia. Dos, alteración del estado conciencia. Es decir, bueno, un estado de conciencia permanente. No, bueno, no es permanente, no sería permanente, sería persistente. O sea, ya pasó varias horas y el paciente sigue obnubilado, el paciente sigue sin tener un estado de conciencia bien, todavía le hablas y anda ausente. Bueno, ahí es urgente la tomografía para saber qué tanto afectó. Cefalea persistente. Miren, con pacientes que tengan tratamiento con anticoagulante, es decir, las crisis más el anticoagulante me puede ocasionar algún sangrado. Y otra situación, la famosa ¿cómo es? De que te lo da el puerquito. Cisticercosis. Esa mera. ¿Cómo es? Cisticercosis. Cisticercosis. Ahí está. Vamos aquí a decirle puerquito. Todos los pacientes que tengan un antecedente, es muy común que los pacientes con cisticercosis, ahí está, ya lo dije bien, me pueda ocasionar una crisis convulsiva, muy frecuente. Y el daño del tener el gusano ahí en la cabeza puede ser permanente y entonces ya quedar con crisis epilépticas. ¿Sí? Entonces, estas 5 situaciones se los tomamos como urgente para hacer un estudio de imagen. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? No, Doc. ¿No? No, Doc. O sea, vamos a ir revisando bien a tu
paciente. O sea, sí llega si tú le das tu diazepam o le das el midazolam. Pero de ahí uno tiene que investigar bien para darle realmente el diagnóstico como tal. ¿Okay? No es a la primera ya yo voy por el valproato, ya no, tengo que diagnosticar bien para entonces definir si ya es epiléptico mi paciente, y entonces ahora sí voy a empezar a formular cuál sería el tratamiento que mi paciente va a tener. Eso lo deberían ver en Pharma, pero me imagino que no se los dieron. Y me interesa que ustedes lo vean, porque vean la incidencia que tienen los pacientes. Por aquí les puse, ¿dónde está? Acá está. 2 millones de pacientes como prevalencia. Y la incidencia en el año, 100,000 pacientes ustedes van a tener. Entonces sí, me interesa que ustedes tengan un tratamiento, tengan como conciencia del tratamiento, si es que no se los dieron en Pharma, porque sí o sí van a tener un paciente convulsivo en sus urgencias en servicio social. De que va a llegar, les va a llegar. Entonces, ¿a qué paciente? ¿A quiénes sí les voy a poner? Número 1. Que le haya hecho una historia clínica completa y me dé todos los síntomas relacionados a epilepsia. Que en la exploración física yo tenga datos clínicos y que mi electroencefalograma me haya ayudado. A ellos, sí, o sea, sí hay una historia clínica previa. Sí hay, en el momento que me llegó a consulta, yo hice exploración y me salió positivo, alteraciones neurológicas, y aparte el electroencefalograma me da datos clínicos, ya con eso yo empiezo tratamiento. No necesito andar investigando, no necesito imágenes, ni necesito que me haya convulsionado hace un día o en el momento ahí presente. Ya yo tengo una historia completa de todos sus antecedentes, ya con eso es más que suficiente. ¿A quién más le voy a iniciar tratamiento? A pacientes que hayan tenido 2 o más crisis. A pacientes que han tenido 2 o más crisis epilépticas. Ya no le ando pensando ahí si sí o no. Iniciamos el tratamiento. ¿Ok? ¿A quién más? Quien ha presentado una crisis, pero tiene factores de riesgo. Por lo menos un factor de riesgo, con eso es suficiente. ¿Cómo qué factor de riesgo? Puede ser que sufra de migraña. Puede ser que sufra de migraña. A ver, ¿qué más? Pacientes que han tenido traumatismo cráneoencefálico. Sí, también. Lesiones, antecedentes de migraña, lesiones de cráneoencefálicas. ¿Qué más? Pacientes que tengan meningitis o algo, infección. Antecedentes de infección. Ajá. ¿Eh? ¿Cuál me dijo la compañerita? Eso de la infección.
Ok. Lesiones estructurales. O sea, algo en el cerebro que te haya lesionado. ¿Y puede ser, por ejemplo, en las embarazadas cuando están en parto? No, esa no es una situación y a las embarazadas se les trata exactamente igual. Nada más que, bueno, se los voy a escribir más adelante, pero a las embarazadas, cuando tu paciente es mujer y está ya con actividad sexual, desde ya hay que empezarle a dar ácido fólico. El ácido fólico le va a ayudar bastante a que si llegara a quedar embarazada, la presencia de las crisis convulsivas o epilépticas sean lo más disminuido posible. Oiga, Doc. Ajá. Y bueno, no sé si sea, pero un tumor podría ser también. Un factor de riesgo, sí. Lesiones estructurales, que puede ser un tumor, claro que sí. Okay. Y también antecedentes familiares. Uno de estos más una crisis, a ellos hay que darles tratamiento, sí o sí. Okay. ¿Ya? ¿En qué otra situación le voy a dar tratamiento? Puede haber una crisis, pero sin factores de riesgo. Aquí lo que voy a hacer es monitorizar. Vamos a hablar con el familiar a cargo, si es alguien chico o si no con el propio paciente y decirle, mire, vamos a estar ahí monitorizándolo, que después de esta crisis no suceda nada. ¿Por qué? Porque no tiene antecedentes. Si tuviera antecedentes, yo inicio con tratamiento, sí o sí. ¿Ok? Estas son las 4 situaciones en las que yo voy a utilizar este tratamiento. ¿Ok? Vámonos al tratamiento entonces. Y lo que dijo mi compañera, lo del embarazo, eso sí me surgió duda. Por ejemplo, una paciente que da preeclampsia o que veamos que está embarazada y de repente se le eleva la presión arterial, no podemos darle un tratamiento preventivo antes de que surjan las convulsiones. Es que ella no, si la preeclampsia es una situación de hormonas, ¿ok? No es una crisis epiléptica. Ella no tiene epilepsia. Es una complicación y no necesariamente en la preeclampsia se aparece. Acuérdense que primero es enfermedad hipertensiva del embarazo. Si se agrega proteinuria, se convierte a preeclampsia. Si se agrega convulsiones, se convierte a eclampsia. Y con ellos vas a utilizarlo como cuando te llega un paciente convulsionando. No, una cosa es la crisis convulsiva y otra muy diferente es la crisis epiléptica, que era lo que yo les puse aquí arriba. Una cosa es crisis convulsiva y otra cosa crisis epiléptica. Son diferentes. Por convulsión te puede llegar un niño con fiebre, un trauma craneoencefálico, una mujer embarazada con eclampsia, no preeclampsia. ¿Okay? Y no, si yo ya tengo diagnosticada la preeclampsia, si yo no trato, si no doy antihipertensivos, seguramente me va a provocar una convulsión. Pero ahí definitivamente vas a tener, o sea, es porque tú como médico familiar no tuviste el control necesario. O sea, ya van a ir a ustedes al siguiente semestre y ahí les van a decir, la preeclampsia se da en mujeres de edades extremas, o muy jóvenes o muy grandes, ¿no? Que su embarazo fue después de los 40 o antes de los 20 años. Es muy común la preeclampsia ahí y se presenta a partir de las 20 semanas. Entonces, a partir de las 20 semanas, tú como buen médico de servicio social de primer nivel,
vas a vigilar a tu paciente, bien vigiladito. ¿Cómo? Con su alimentación, disminuir el sodio, mucha verdura, cuidar bien su alimentación. De repente empezó a presentar síntomas de presión elevada. Entonces, ahí voy a empezar a decir, tiene enfermedad hipertensiva del embarazo y ya doy medicamento. Aparte de sus vitaminas, minerales y todo lo que quiera tomar, se le va a dar un tratamiento exclusivo para la hipertensión. Si yo no lo doy el tratamiento exclusivo para la hipertensión, entonces se convierte en preeclampsia, porque eso va a seguir avanzando, porque el embarazo sigue avanzando. Y entonces ya voy a empezar a presentar proteinuria y cifras tensionales elevadas. Pero tendrías que no tener que tu conciencia y haber pasado dormido gineco para que no sepas que ya tu paciente está grave y que no la puedes seguir controlando tú, que hay que mandarlo a un segundo nivel, porque ya estamos hablando de preeclampsia. Si yo no resuelvo la preeclampsia y no la detengo, se va a convertir en eclampsia y ahí vienen las complicaciones. ¿Okay? Pero no es de que, pero ya tienes hipertensión, te voy a dar algo para prevenir la convulsión. No, ya tienes hipertensión, te doy algo para la presión, nada más. Si ya te llega una paciente con eclampsia, entonces tú ya puedes aplicar diazepam. Y lo vas a manejar no como crisis epiléptica, no con el tratamiento que te voy a dar, porque no es epiléptica. Tiene eclampsia, que es una cosa muy diferente. ¿Sí? ¿Resolví duda? Sí, doctora. Sí, primero trato la hipertensión para que no me llegue a eclampsia. Exactamente. Bueno, ahora sí, vámonos al tratamiento. Ya tengo diagnosticado, ya puede que uno de estos casos sean los de mi paciente. Y entonces tenemos tratamiento de primera línea. De primera línea. Lo que primero tengo que saber es qué tipo de epilepsia es. Si es parcial, así, uno después del otro, así como se los doy en la lista, mi primera opción va a ser la carbamazepina. Acuérdense, es parcial. Cuando es parcial, es focalizada. Después, mi segunda opción sería valproato. La 3, Ox. Carbamazepina. Y fenitoína. Así se va escogiendo. Mi primera opción es la carbamazepina. ¿Okay? Y esto es en pacientes con crisis parciales, de tipo parcial. Ausencia. Crisis epilépticas de ausencia. Mi primera opción es valproato de sodio. Así, igual, mi primera opción, mi segunda opción. Y luego están las crisis epilépticas tónicas, clónicas, que también las conocemos como generalizada. Aquí igual solo tenemos dos opciones de primera línea. Valproato o fenitoína.
¿Ok? ¿Dudas? Ese es mi tratamiento. Con estas opciones. Ojo, después de esto, esto lo que les voy a decir va a pasar con pacientes que ya tienen mucho tiempo. Y se los voy a poner en rojo. Hay pacientes que esto lo tengo, esto que les voy a decir se resuelve haciendo un estudio de sangre para ver la cantidad o el concentrado del fármaco. Esto que puse aquí es concentración, significa concentración. Entonces, perdón. Que séricamente esté elevado, pero sin datos tóxicos. ¿Okay? ¿Qué voy a hacer con este paciente? Continuar con el tratamiento, pero ir ajustando dosis. Que el resultado sea el bueno, tal vez irle disminuyendo un poquito por esta parte de que esté séricamente elevado, pero si no tiene datos tóxicos, no me tengo que preocupar mucho. ¿Ok? 2. Que los niveles séricamente estén bajos, sin datos de alteración. Cuando me refiero a sin datos de alteración, quiere decir, tiene la dosis más baja, pero no ha presentado ninguna alteración, al contrario, se mantiene controlada. Sigo con ese tratamiento. ¿Okay? Ahora, séricamente elevados, pero con datos tóxicos, entonces aquí sí, modifico dosis. ¿Ok? En esta, aquí se mantiene. En esta se puede mantener tal como está o irle aumentando la dosis poco a poco sin que yo llegue a que mi paciente presente datos tóxicos. Ahora, ¿cuáles son los datos tóxicos? Los datos tóxicos son cefalea, mareos, náuseas, que esto puede llegar a tener vómitos. Vómitos. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? Ok. Pues esto sería, bueno, aquí les voy a poner lo de la mujeres embarazadas. Mujeres en edad fértil con actividad sexual, tu medicamento que como que Dani pensaba en algo preventivo, es el ácido fólico. Es súper importantísimo. ¿Ok? Si llega ya a quedar embarazado, mantengo el tratamiento previo, no se quita, no está contraindicado, aunque en los cuadros que van a ver en gineco, ese cuadro se lo van a enseñar, que es el semáforo de los medicamentos. Lo que tiene que ver con epilepsia está en el C, si no mal recuerdo. Aunque está así, es mejor que yo mantenga, tal vez
manipule un poco la dosis, tal vez la reduzca un poquito, pero no se la puedo quitar. Si yo se la quito, voy a complicar a mi paciente. Entonces, ácido fólico y mantengo el tratamiento, a lo mejor con las dosis más bajas. ¿Ok? Pero mantengo el tratamiento. Esas son las dos cosas que ustedes deben de hacer. El ácido fólico, inmediatamente que la paciente inicie su actividad sexual. Si ya quedó embarazado, es seguir el ácido fólico y su tratamiento, no quitárselo. Esto me va a ayudar bastante. No solo en embarazos, también en la lactancia. Muchas veces creen que el fármaco de la epilepsia le va a afectar al bebé en la lactancia. No está contraindicado. ¿Por qué? Porque mi paciente tiene el diagnóstico de epilepsia y yo no se lo puedo quitar de un momento a otro. ¿Okay? Entonces, y no está contraindicado. Ella puede dar la lactancia y mantener. Pero aquí lo importante es el ácido fólico. Eso es lo que le va a ayudar mucho a las pacientes. ¿Ok? Sí, doc. Bueno, pues hasta aquí la dejamos. Nos vemos.